Patriarca de Venecia, buen pastor. El ya cardenal regresó a Mantua dispuesto a recoger sus cosas y dirigirse a su nuevo destino, ya que Venecia llevaba tiempo sin patriarca, y convenía hacerse cargo cuanto antes. Pero graves dificultades impidieron su marcha con la rapidez que él deseaba. A su llegada a Mantua el 23 de junio, fue recibido con una brillantez inusitada. Los aplausos de la multitud manifestaban el cariño que tenían por el que durante 9 años había sido su obispo. Mantua, diócesis que parecía difícil, se había entregado a aquel pastor bueno, que tenía un corazón en el que todos los mantuanos estaban presentes. El cortejo le acompañó hasta la catedral, donde se cantó un solemne Te Deum, saliendo luego al balcón del palacio para bendecir al pueblo. El día 24 fue cumplimentado el cardenal por las autoridades civiles de Mantua. El 29 celebró un pontifical con emoción contenida. En su homilía agradeció a los mantuanos tanto cariño y prometió jamás olvidarlos. Durante los meses siguientes visitó las iglesias y santuarios de las comarcas vecinas. En cada lugar donde llegaba le esperaban manifestaciones de devoción, y en cada confesonario, donde a todos acogía como buen pastor, le esperaban docenas de personas. En la mañana del 14 de octubre realizó un viaje muy especial. Se dirigió a Riese a visitar a su madre. De tarde en tarde iba a visitarla. Ella, que siempre le esperaba con los brazos abiertos, sabía que tenía muchas ocupaciones. Ahora le esperaba con impaciencia. Quería verle antes de morir. El recibimiento que le hicieron en Riese fue impresionante. Allí estaban todos, su familia, sus amigos que le acogían con verdadero cariño, cariño que él supo ganarse desde pequeño. La noche la pasó en casa con su madre. Al día siguiente celebró la Santa Misa en la parroquia. Al terminar, saludó uno a uno a sus compañeros de travesuras. La gente de Riese no cabía de satisfacción. Al día siguiente quiso celebrar la misa en el santuario de Cendrole, y aún tuvo tiempo para confirmar a numerosos niños. Y se despidió de su madre. La dejaba con pena. No duró mucho más. El 2 de febrero de 1894 se apagó sin ruido. En un recordatorio sencillo, el cardenal de Venecia escribió de su madre: «Ha coronado con la muerte una vida de trabajo y sacrificio». La vida de su madre la llevaba José Sarto bien escrita en su corazón. En la lápida del cementerio de Riese dejó escrita esta frase: «En el turno de dolores y gozos se mantuvo resignada y ecuánime». A su regreso a Mantua debía ya prepararse para la entrada en Venecia. Posiblemente quienes le vieran sonriente podían creer que era feliz en medio del triunfo. En la intimidad él escribía: «¿Quién pudiera evitar el fastidio del ingreso oficial, que a mí me agrada tanto como el humo en los ojos?» La diócesis de Treviso se tomó como honor propio la entrada del cardenal en Venecia. José Sarto, nacido en la Marca, les pertenecía. Ellos dejarían al patriarca en su nueva sede. Quisieron que la comitiva partiera de Treviso, escoltada de afecto y devoción. 3 días detuvieron al cardenal en solemnes festejos. Por fin, el 24 de noviembre de 1894, a primeras horas de la tarde, el futuro Papa Pío X hacía su entrada en la hermosa ciudad de Venecia, saludado por el latir de miles de corazones. El recibimiento fue impresionante. A la altura de la estación habían remansado en las aguas del Gran Canal un gran número de vaporcitos, góndolas y lanchas. El patriarca quiso saludar a Jesús sacramentado en la iglesia de los Descalzos, cercana a la estación. Después, superando los apretones de la muchedumbre, pudo llegar a la orilla del canal. Solo las autoridades de la ciudad,
vendidas a la masonería, estaban ausentes. El palacio del municipio tenía las puertas y ventanas cerradas. Al día siguiente, bajo la cúpula de la Basílica de Oro, celebró un solemnísimo pontifical y pronunció su primera homilía exponiendo su programa con estas palabras: «Desde este momento os amo a todos, y a todos os llevo en el corazón. De vosotros no deseo sino que correspondáis a ese amor. La misión que debo cumplir entre vosotros es esta: restaurar todas las cosas bajo el imperio de Jesucristo». Siempre se mueve en la misma línea, simple pero sobrenatural. Es la misma inalterable línea de su laborioso episcopado en Mantua, que tanto fruto había producido. La ciudad de San Marcos, anteriormente de gran vitalidad, debido al largo tiempo que había permanecido sin pastor, se hallaba ahora en una cierta indolencia, y muchas cosas no marchaban bien. Se hacía sentir la necesidad de una mano fuerte que removiese las aguas, y de una voluntad firme que con suavidad supiera imponerse. El cardenal Sarto, con gran experiencia y con una insuperable visión, quiso penetrar en las causas de esta situación, y si en Mantua tuvo que reformar, en la ciudad de San Marcos tendría que renovar. Con aquel ardor que le caracterizaba, y con el que no buscaba más que la gloria de Dios y la salvación de las almas, se puso inmediatamente a trabajar. Llamó a todos los sacerdotes de su patriarcado, y sin ruido, como él hacía siempre las cosas, y sin impulsos exagerados, supo conmover a los tibios, impulsó a la acción a los lentos. A los de mayor voluntad les invitó a perseverar en el camino del sacrificio y de la santidad sacerdotal, dirigiéndose a todos con su energía habitual. Cada sacerdote esté pronto a cumplir sus propios deberes en el pueblo que le ha sido señalado por el Señor, y nadie se avergüence y rehúya, ni la más humilde de las misiones anejas a sus deberes. Recuérdese que es obligación sagrada de todo sacerdote el atender a la sublime misión de salvar a las almas. Si en tiempo de guerra cada ciudadano es un soldado, ¿estarán inactivos y desorientados los capitanes mientras hierve tremenda la batalla? Así animaba a sus sacerdotes a trabajar en la renovación de la diócesis. Tenía muy presente al pueblo, pues conocía por larga experiencia los incalculables daños que acarrea a las almas la ignorancia de los principios fundamentales de la fe cristiana. Por eso, como siempre, puso especial cuidado en la enseñanza de la doctrina cristiana. Había escuelas de doctrina cristiana, pero no tenían una dirección precisa, y la instrucción catequística a los adultos carecía de un programa bien definido. Es verdad que había mucha predicación, pero era demasiado académica. Llegaba a las mentes, pero no a los corazones. No habían transcurrido 2 meses de su llegada, cuando el 17 de enero de 1895, el patriarca dirigió a su clero una carta sobre este tema. En ella les recordaba que la crisis de los desórdenes morales en que el pueblo se debatía era debido a la ignorancia de las verdades de la fe. Estas eran sus palabras, con las que deseaba ir al fondo del problema. No resuena lamento más fundado, ni más universal en nuestros días, que el que deplora la ignorancia de las cosas necesarias para la eterna salvación. Hace sangrar el corazón ver a muchos que viven como a la buena de Dios, en orden a la religión. Y de esta ignorancia de las verdades religiosas nacen todos los males que deploramos, a los cuales sigue el desprecio de la religión, descuidada porque es desconocida, y la pérdida de la fe. Estas palabras podrían ser dirigidas a nuestra situación actual, y el Papa Benedicto XVI, sabiendo la importancia que tiene el conocimiento de la doctrina de la fe, no deja de insistir en la importancia de la formación. Pío X continúa diciendo a sus sacerdotes: se predica demasiado y se instruye demasiado poco. Déjense de lado los discursos floridos que no bajan de las alturas aéreas del púlpito.
más cercanos a los tubos de los órganos que al corazón de los fieles. Predíquese al pueblo piadosa y sencillamente las verdades de la fe, los preceptos de la Iglesia, las enseñanzas del Evangelio, las virtudes y los vicios. Porque ocurre a menudo que aun las personas cultas en las ciencias profanas ignoran totalmente o conocen mal las verdades de la fe, y saben del catecismo bastante menos que los niños más simples. Piénsese antes en el bien de las almas que en el efecto que se quiere causar. El pueblo está sediento de verdad. Désele lo que necesita para la salvación de su alma, y entonces, instruido por su propio lenguaje, emocionado y conmovido, llorará sus errores y se acercará a los sacramentos divinos. Después de indicar las cualidades que debe tener el que anuncia la palabra de Dios, les decía: evite el predicador aquella elocuencia tribunicia, no apostólica, profana, no sagrada, que quita a la palabra de Dios toda impronta sacra y toda eficacia sobrenatural, y de la cual los fieles no sacan provecho alguno, porque, aunque llenen la iglesia, quedan vacíos en su propia alma. Aplauden, pero no lloran, y salen del templo como habían entrado. Se admiraban, diría San Agustín, pero no se convertían. Inmediatamente emprendió la reorganización de las escuelas catequísticas parroquiales. Mandó a los sacerdotes que dieran una explicación más asidua y sistemática. Promovió con todas sus fuerzas la formación de los mejores catequistas, y con todos los medios posibles animó y sostuvo la enseñanza de la doctrina cristiana, no sólo en los patronatos parroquiales, sino también en las escuelas municipales de la ciudad. Y para demostrar la importancia que daba al catecismo, los domingos, igual que había hecho en Mantua, se presentaba de improviso en una u otra iglesia para observar de qué manera se explicaba la doctrina cristiana. No sólo aconsejaba, sino que para ofrecer a los sacerdotes un método de predicación con el sello de la simplicidad de las parábolas del Evangelio, él mismo les daba ejemplo. Quien escuchaba su palabra atestiguaba que era su predicación sencilla, clara, persuasiva, rica de doctrina y llena de fuerza, porque nacía de las puras fuentes de la Escritura y de los santos padres. Era una predicación que, según decían, no se había escuchado hacía mucho tiempo en Venecia. Estas eran algunas expresiones de los que le escuchaban. Predicaba muy bien. Oyéndole predicar me daba la impresión de oír hablar a un santo. Su predicación movía los corazones con una fuerza irresistible. Sus predilecciones eran para la oratoria moral y para aquellos sacerdotes movidos en su predicación por el amor a la salvación de las almas. A los predicadores de Adviento, y más aún a los de Cuaresma, les recomendaba que insistieran cálidamente, de manera accesible a todos, en la importancia de la vida cristiana. En los predicadores exigía espíritu de piedad, de caridad, ciencia y seria preparación. Quería que se predicase el Evangelio convertido en vida de cada día, despojada de toda vestidura retórica, para que la voz del orador no fuese la campana que suena o el címbalo que retiñe, denunciados por el apóstol de las gentes. San Pablo dice: si se diera el caso de que hablara en lenguas, las de los hombres e incluso las de los ángeles, pero no tuviera amor de caridad, me habría convertido en bronce que resuena o címbalo que retumba. Los sacerdotes de Venecia comprendieron muy pronto el pensamiento y la intención de su patriarca, y se apresuraron a predicar el Evangelio y enseñar el catecismo a los niños y la doctrina cristiana a los mayores, con la sencillez de la antigua catequesis, y con un celo tan grande que sus consecuencias se pudieron apreciar inmediatamente con el renacimiento de la fe y de las costumbres verdaderamente cristianas. Lo que en primer lugar deseaba el patriarca de Venecia era ver crecer a su alrededor
un clero docto, piadoso y trabajador. Por ello se preocupó del seminario. Por supuesto que estaba en mejores condiciones que el que encontró en Mantua, pero le faltaba una dirección firme y una ordenada organización de disciplina y de ciencia. Para lograrlo, suprimió los estudios laicos anejos al seminario. Dictó un nuevo reglamento de disciplina inspirado en las normas del Concilio de Trento. Renovó completamente el claustro de profesores y reformó los estudios según las exigencias de la ciencia y de la cultura, mientras para la formación sacerdotal de los alumnos proponía sacerdotes dignos de su confianza, sin olvidarse de fundar una escuela de canto sacro, que debía ser como el preludio de la reforma de la música sacra, que, iniciada por él en Mantua, intentaba proseguir en la diócesis de San Marcos. Un testigo de la obra realizada nos dice: el resultado de tales medidas fue realmente providencial, no sólo para la formación moral e intelectual de los alumnos, sino también para el incremento de las vocaciones sacerdotales, que volvieron a florecer generosas y prometedoras. Sabemos que cuanto emprendía no lo dejaba a medio hacer. Por ello, con el fin de completar lo que proponía, daba órdenes, pero después, con incansable solicitud, vigilaba si eran cumplidas y cómo se cumplían. Le gustaba visitar el seminario y encontrarse con sus seminaristas para conocerlos cada día mejor, para informarse de su manera de ser, de su diligencia en el estudio, de sus progresos en la piedad. Y porque quería que un día fuesen los sacerdotes que necesitaba la Iglesia, realizaba las más pequeñas y cuidadosas investigaciones sobre su vocación antes de promoverles a las sagradas órdenes. Ponderaba cada caso, rezaba y pedía el parecer de cada uno de los profesores. Una vez organizada la vida del seminario, puso especial atención en sus sacerdotes. Convencido de que la salvación de las almas está íntimamente ligada a la acción del clero, le preocupaba su santificación y preparación para el ministerio que ejercían. Les estimulaba para que adelantasen con empeño en la santidad sacerdotal, a que cada año tomasen parte con él en una tanda de ejercicios espirituales, que el último jueves de cada mes se reuniesen en un piadoso retiro, para escuchar de sus labios la grandeza de sus deberes. Para que se mantuvieran atentos en la vida de piedad, quería que se reunieran de vez en cuando con él en una hora de adoración al Santísimo Sacramento. Les pedía que asistiesen en su mismo palacio a los cursos de conferencias de teología, de exégesis bíblica, de historia eclesiástica, de arqueología y de ciencias económico-sociales que él había instituido. Quería que estuviesen al corriente de los progresos de la ciencia moderna, para que así pudieran rebatir con eficacia los errores de una ciencia incrédula que se iba propagando sutilmente hasta en las más humildes clases sociales. Les exigía rectitud de intención en su actividad, pureza de vida y obediencia pronta y sincera. Cuando encontraba resistencias a la obediencia, con una mirada expresaba su voluntad para que no hubiese réplica, pero prefería mejor alcanzar su propósito con la sonrisa de su gran bondad, porque más que juez, quería ser padre. Su gran corazón se puso de manifiesto en todo cuanto hizo por sus sacerdotes. Era el patriarca que hablaba con la dulzura de una mirada, con el latir de su corazón. Era el obispo que sabía compadecerse de las debilidades humanas, siempre dispuesto a infundir en las almas luz, fuerza y consuelo. Era el santo que ejercía sobre cuantos le rodeaban el atractivo irresistible de su alma llena de Dios, porque vivía de aquella misteriosa paternidad que en él nunca, por más que cambiaran los tiempos y las circunstancias, se había de debilitar ni oscurecer. No era de extrañar que todos los sacerdotes de la diócesis de Venecia le amasen y secundasen sus planes con entusiasmo. Estaban convencidos de la sobrenaturalidad de sus apreciaciones y de que en sus decisiones estaba guiado por una luz divina. Lo amaban, y lo amaban más porque aparecía a sus ojos como ejemplo vivo de trabajo, abnegación y sacrificio. En su humildad
Se consideraba el último de los sacerdotes, pero el primero en las fatigas de cada día. De mañana se acercaba a alguna de las iglesias y se ponía en el confesonario, del cual muchas veces no salía hasta que era ya de noche. Su celo apostólico le hacía multiplicarse. Atendía a la conversión de los disidentes. Predicaba tandas de ejercicios espirituales. Daba conferencias a hombres y a mujeres piadosas. Instrucciones a los jóvenes y a los niños. Y con frecuencia entraba a las casas de los pobres para consolar a los que sufrían y confirmar a los niños enfermos. Por donde él pasaba, dejaba la huella de su inagotable caridad. Atento a cualquier necesidad, acudía al lecho de los agonizantes para disponerles al supremo tránsito. Y nada podía detener ni debilitar su ardor apostólico. Son muchos los casos que se podían enumerar, pero basta con detenernos en algunos que nos dan idea de cómo ante la salvación de las almas nada podía detenerle. Un masón, que hacía poco había vuelto a Dios, estaba agonizando. Con insistencia pedía a sus familiares que le llevasen un sacerdote, pero ellos se oponían a que ninguno entrase en su casa ni en su habitación. Enterado el patriarca del deseo del enfermo y de la oposición de sus familiares, con toda decisión se dirige a la capilla. Toma el Santísimo Sacramento y se encamina hacia la casa. Lo reciben tratando de poner disculpas y protestando de la intromisión del patriarca, que no les escucha y entra decidido en la habitación del enfermo y le administra los sacramentos. Cuando salió de la habitación, tenía los ojos luminosos y con su afable sonrisa saludó a todos y regresó al palacio después de haber cumplido con una seria obligación de todo buen pastor. En el Hospital Militar Marítimo, después de una tanda de ejercicios espirituales dirigida por el capellán con ocasión de la Pascua, más de 30 personas habían rehusado acercarse a los sacramentos. Enterado el patriarca, unos días después se presentó él mismo en el hospital. Celebró la Santa Misa y pronunció ante todos los enfermos uno de sus discursos, con los que sabía llegar a los corazones y disponerlos para encontrarse con Cristo. Las 30 personas no sólo se confesaron con él, sino que quisieron recibir de sus manos la comunión. Era verdaderamente el buen pastor. No había obstáculo que su gran caridad no supiese vencer, ni miseria o desolación que no superase. Conocían bien su ardiente caridad los hospitales, el manicomio de San Sérvolo, los asilos de mendigos e incluso las cárceles, que le acogían como un ángel consolador que sabía proporcionarles la calma, la resignación cristiana y la paz de las conciencias. En septiembre de 1900 estuvo durante 3 días seguidos en la cárcel de Giudecca, y sin dar la menor señal de cansancio, escuchó la confesión y otorgó el perdón en nombre de Jesucristo a todos aquellos reclusos. El último día celebró la misa y distribuyó la comunión. Administró a algunos el sacramento de la confirmación y con sus palabras llegó al corazón de todos. Un recluso conmovido le presentó el siguiente afectuoso y conmovedor soneto. Di, buen pastor, ¿quién te trae hasta estos muros tétricos y dolientes, donde están presos el ladrón y el homicida, y otras gentes despreciables para el mundo? Donde todo dolor tiene su asiento, donde hay tantas espinas sin rosas, donde los dolores, los lamentos y otros gritos te laceran ocultamente el corazón. No el ganarte el galardón que te brinde el mundo vano, no. Un genio piadoso te trae a consolar a tantos desdichados, hundidos en el dolor, como yo. Oh verdadero campeón de la caridad, oh eminente apóstol de Dios. Magnífica descripción de la inmensa caridad de este buen pastor, que no miraba las condiciones sociales de las personas, sino sus necesidades humanas y espirituales, y acudía con presteza a salvar o impulsar a las ovejas que el buen pastor, Cristo Jesús, le había encomendado, y a quien él quería imitar.
Monseñor Sarto vivía el espíritu de la liturgia. En las celebraciones litúrgicas era perfecto en el rito, en el canto, en las ceremonias, aun en las más sencillas. Se transfiguraba como si se separase de cuanto le rodeaba. Nadie podía sustraerse a la fascinación que emanaba de su profundo recogimiento y de su conmovedora piedad. El cardenal Sarto siempre había puesto especial cuidado en las solemnes ceremonias, pero para que éstas pudieran infundir en la conciencia de los fieles, y sobre todo de los sacerdotes, el espíritu de piedad que deseaba, tenían que ir acompañadas de una música verdaderamente sagrada, que según su pensamiento debía elevar a las personas hacia las alturas donde habita el Señor. Ya desde su época de coadjutor en Tómbolo y de párroco en Salzano, había trabajado para que el canto y la música estuviesen unidos a su suprema finalidad de oración litúrgica. Sabemos cómo en Mantua eliminó de las iglesias las ruidosas interpretaciones musicales que no respondían al espíritu de la liturgia. Ahora en Venecia deseaba vivamente que la música en las iglesias del patriarcado volviese a ser expresión viva de fe y oración cantada por el pueblo. Para ello trabajó con todo entusiasmo para devolver a su antiguo lugar de honor la música sacra. Con su indiscutible competencia y con el prestigio que le venía de su autoridad de obispo y de patriarca, el 1 de mayo de 1895 dirigió al clero y al pueblo una carta famosa que debía quedar como primer código de música sagrada y señalar el principio de una reforma de la mayor importancia en la vida religiosa del pueblo cristiano, como era la reforma del canto sacro de la música litúrgica. Recogemos algunos textos en los que pone de relieve cuál es la finalidad y el espíritu de la liturgia. Escribía: «La música y el canto en la Iglesia deben corresponder al fin general de la liturgia, que es el honor de Dios y la edificación de los fieles, y también al fin particular de la misma, que es el de excitar a los fieles a la devoción por medio de la melodía, y disponerles a acoger en su corazón con mayor prontitud los frutos de la gracia que son propios de los santos misterios solemnemente celebrados». Así, la música sacra, por la estrecha unión que mantiene con la liturgia y con el texto litúrgico, debe participar en grado sumo de sus cualidades íntimas: santidad, bondad del arte, universalidad. La Iglesia ha condenado constantemente todo lo que en la música es ligero, vulgar, trivial, ridículo, todo lo que es profano y teatral, ya sea en la forma de la composición, ya sea en el modo de ser ejecutada. Siempre ha hecho valer en su música las razones del verdadero arte, por lo cual le debe mucho la civilización, ya que al benéfico influjo de la Iglesia hay que atribuir que el arte musical se haya desarrollado a través de los siglos, perfeccionándose en sus diversos sistemas. Por último, la Iglesia ha pensado siempre en la universalidad de la música, acomodándose a aquel principio tradicional, según el cual, si una es la ley de la fe, también ha de ser una la forma de oración, y en cuanto sea posible, la norma del canto. Bajo estos principios, la Iglesia creaba la doble forma de su canto: la gregoriana, que sigue en pie después de más de un milenio, y la clásica polifonía romana. Pero estas antiguas armonías, que también interpretaban el sentimiento de la plegaria, con el tiempo fueron cediendo el lugar a maneras eminentemente profanas, con ropaje de novedad. Por eso continuaba diciéndoles en su carta: maneras nuevas, teatrales, cuyo carácter intrínseco es la ligereza sin límites, cuya forma melódica, si bien sumamente agradable al oído, está dulcificada hasta la exageración, cuyo fin es el placer del sentido, cuya andadura es lo máximo del llamado convencionalismo. Y no hay que decir que muchas veces se tomaron las mismas melodías teatrales, adaptándolas malamente al texto sagrado. Con mayor frecuencia se inventaron nuevas melodías,
pero siempre según el modelo del teatro o con reminiscencias de aquellos motivos, reduciendo las funciones más augustas de la religión a representaciones profanas, profanando los misterios de la fe, hasta el punto de merecer el reproche de Cristo. ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de bandidos. Para disponer a los venecianos a acoger con docilidad la reforma invocada, continúa: muchos dicen que el pueblo no gusta ya de las melodías gregorianas, que es inútil todo intento de devolverlas a su lugar de honor, que hay peligro de que el pueblo deserte de las funciones litúrgicas al no escuchar ya los cantos y las músicas que le gustan. Pero yo diría que el placer solo no ha sido nunca el recto criterio para juzgar las cosas sagradas, y que el pueblo no debe ser secundado en las cosas que no son buenas, sino educado e instruido. Diré todavía que se abusa demasiado de esa palabra, pueblo, el cual se muestra de hecho más serio y devoto de lo que ordinariamente se cree, pues gusta de la música sacra, y no deja de frecuentar las iglesias en las que se ejecuta. Monseñor Sarto sabe lo que quiere y cómo realizarlo. Por tanto, no se detendrá por temor a las dificultades. Después de haber dado las razones, firme y decidido a vencer a toda costa inveterados prejuicios o determinadas costumbres, en términos de orden rigurosa, mandó que en todas las iglesias fuese inmediatamente suprimida toda forma de música profana, que en todas las parroquias, para que el pueblo aprendiese a asociarse con profundo sentimiento de fe al espíritu de la liturgia, participando con la propia voz en las funciones sagradas, se instituyera una escuela de canto gregoriano, y que cada párroco pusiera suma atención en que los cantores fueran personas de conocida probidad de vida, dignos de sumisión de cantores de las alabanzas divinas. El patriarca se lo propuso y lo consiguió. Poco tiempo después, las sagradas melodías de la Iglesia, en todas las iglesias del patriarcado, fueron melodías del recogimiento, de la oración y de la piedad.